Bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema que vamos a estudiar es cultura organizacional. Se dice que la cultura organizacional son aquellos valores y creencias compartidas entre los miembros de la misma. La cultura organizacional es a la organización o empresa lo que la personalidad es a la persona. Es aquello que te distingue y te diferencia de otras empresas. Este sistema, como hemos dicho, es un sistema de significado compartido entre todos los miembros y nos van a diferenciar de otras empresas, porque puede darse el caso de que se traten de empresas que están dentro de la misma industria, que realizan actividades exactamente iguales o muy parecidas y sin embargo pueden tener culturas totalmente diferentes. Bien, también se puede definir la cultura como esas respuestas esperadas, ¿no?, que da la empresa y sus miembros ante determinadas situaciones o problemas que se puedan suscitar. Hemos dicho que reflejan valores, actitudes, creencias que se aprenden sobre todo desde los fundadores de la empresa, la alta gerencia y por supuesto los colaboradores. ¿Qué funciones tiene la cultura? Por un lado, hace el papel de una frontera, ¿no? Define nuestras fronteras frente pues a aquellas cosas eh, que hacemos de lo que dejamos de hacer, ¿no? O que evitamos, porque hemos dicho pues que va a girar en torno a unos valores compartidos. Por supuesto que también transmite un sentido de identidad. Hemos dicho que es como la personalidad de la empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues quienes pertenecen a una empresa que tiene una cultura muy fuerte, pues les va a dar un sentido de pertenencia a la misma, de identificarse con esa empresa. Asimismo, va a facilitar generar compromisos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, más allá de los intereses individuales que cada uno tenga, pues vamos a compartir esos intereses globales de toda la empresa. Dice también que facilita la coherencia de los miembros de la empresa. Esta coherencia que nos va a señalar que somos fieles a unos valores, a unos compromisos que tiene la empresa y que pues digamos, en ese sentido nos adherimos y vamos a ser coherentes con lo que la empresa predica y con hacia adentro, pues los trabajadores, que es lo que muestran, qué es lo que hacen. Por otra parte, sirve también como un mecanismo de control porque va a guiar y moldear las actitudes y el comportamiento que se espera de los colaboradores. Aquí tenemos algunos tipos de cultura organizacionales, ¿no? Por ejemplo, dice la cultura orientada a la norma, cultura orientada a resultados, al poder, a las personas, cultura innovadora, cultura de trabajo en equipo, cultura centrada en los clientes, cultura burocrática, cultura de la motivación, ¿no? Entonces, dentro de estas culturas, por ejemplo, ¿no? La cultura innovadora se da sobre todo en aquellas empresas en las que los productos o los servicios siempre están en constante innovación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los valores que se van a fomentar pueden ser la creatividad, ¿no? Puede ser además ese compartir ideas nuevas entre los mismos miembros y también con los jefes, con la gerencia, ¿no? Por ejemplo, también tenemos, aquí dice, una cultura burocrática, ¿no? La cultura burocrática se refiere pues a una empresa donde se va a dar bastante importancia a los procedimientos, a los papeles,
¿no? Entonces se puede hablar por ahí de una cultura de la burocracia. Por otra parte, tenemos culturas orientadas a las personas, ¿no? Esto se tendría que notar en una empresa que cuida no solamente a su cliente, sino también a sus trabajadores, donde el principal valor son las personas que forman parte de la empresa y también a quienes sirve esa empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría estar orientada a lo que es el bienestar, ¿no? El buen trato, el buen clima, ¿no? Entonces, estar orientado por esos valores de una comunicación asertiva también con las personas, ¿no? Y así con cada una de estas, digamos que hemos mencionado aquí como ejemplo, cada empresa va a optar por cuál es aquel tipo de cultura que más se ajusta a sus principales creencias y valores. Bien, ¿por qué es importante que la empresa defina una cultura organizacional? En primer lugar, nos indica la senda a seguir en el futuro. Es decir, que si tenemos en la empresa unas guías, unos valores, unas pautas bien definidas, pues sabemos que por ahí tenemos que ir, ¿no? Nos van a marcar, pues, digamos, esa meta, ese futuro, el camino por el que vamos a seguir, ¿no? Sin apartarnos de eso que consideramos realmente importante. Asimismo, nos van a servir para trazar nuestras estrategias. Si, por ejemplo, nuestra cultura es una cultura orientada a la responsabilidad social, por supuesto que nuestras estrategias van a tener que ir en esa línea de, por ejemplo, responsabilidad social con el medio ambiente o con otros stakeholders involucrados. Puede ser, llámese clientes, llámese gobierno, llámese grupos especiales de interés, etcétera. Nos va a ayudar, por otra parte, a la toma de decisiones, porque si tenemos bien claros cuáles son esos ejes sobre los que se da toda la actividad en la empresa, vamos a saber decidir de manera acorde y correcta. Por otro lado, nos ayuda a definir cómo vamos a actuar frente a diversas situaciones, ¿no? Problemas, situaciones que se presenten. Si tenemos claras cuáles son los valores, pues sabremos cómo responder, ¿no? Ante esas situaciones a veces inesperadas que se pueden dar, ¿no? También nos ayuda a precisar las respuestas que daremos a nuestra gente y a la sociedad, ¿no? Es decir, nuestros trabajadores frente a alguna conducta de la empresa exigen que expliquemos, ¿no? Nuestra actuación y también, pues, la sociedad, sobre todo quienes estén más cercanos dentro de ese ámbito, pues, principalmente nuestros clientes, ¿no? Es decir, frente a una actuación, a una decisión, pues, que tomamos, diremos que ha sido teniendo en cuenta nuestra cultura. Por ejemplo, recuerdo el caso de una empresa en que los productos eran, un lote de productos estaba defectuoso. La empresa comunicó inmediatamente a través de los medios de comunicación masivos y, por supuesto, procedió a retirar esos productos. Esto habla mucho en favor de la ética de esa empresa y justamente esto era uno de sus valores principales, ¿no? Entonces, nos ayuda a dar esas respuestas rápidamente hacia las personas involucradas, ¿no? O sea, hacia nuestros stakeholders más cercanos. Y también nos ayuda a puntualizar la forma como nos comunicaremos, ¿no? Por ejemplo, si están muy claras y definidos estos valores, pues se dirá directamente los mismos, ¿no? A, a quienes interesen, sean nuestros proveedores, sean nuestros clientes, sean nuestros mismos empleados. Bien, ¿cuándo hablamos de cultura fuerte y cultura débil? ¿No? Entonces, vamos a hablar de cultura fuerte cuando los valores que se exaltan en la empresa se comparten de manera intensa y, digamos, con todos, muy ampliamente, ¿no?
Y entonces aquí pues se va a dar que esta cultura va a ejercer una influencia muy grande dentro con la gente y con los colaboradores. Hablamos en cambio de una cultura débil cuando no están bien definidos esos valores o no hay, en todo caso, y por lo tanto es impensable que haya adhesión e identificación de los colaboradores hacia una cultura que no existe o que no ha sido debidamente reforzada. Bien, también una cultura será fuerte o débil si tenemos en cuenta algunos factores como los siguientes. Por un lado está el tamaño de la organización. Se dice que cuanto más grande es una organización, va a ser un poco más complicado arraigar o afianzar una cultura, al haber gran cantidad de personas y tal vez personas dispersas en distintas áreas geográficas, pues va a ser un poco más complicado. También hay que tener en cuenta el tiempo de vida de la organización. Va a tener una empresa, va a tener una cultura más fuerte cuanto lleve más años de fundada. Mientras que una empresa que recién nace, pues poco a poco tendrá que ir afianzando esa cultura, ¿no? Entonces, ese también sería un factor a tomar en cuenta. Otro factor es el índice de rotación de los empleados. Se dice que una empresa donde la tasa de rotación es elevada, pues la cultura será más débil porque tenemos empleados que entran, permanecen poco tiempo en la empresa y salen. Entonces no da el tiempo de que asimilen y de que se compartan esos valores. Por otra parte, también un factor a tomar en cuenta es la intensidad con la cual se estableció la cultura. Y esto, digamos, habla mucho de quiénes han sido los fundadores y de qué manera han impregnado con sus ideales la cultura en la empresa, ¿no? Entonces, sí han sido personas que han tenido unos ideales bien arraigados y que los han compartido con sus primeros colaboradores de una manera pues muy fuerte, muy reiterativa, pues va a ser o va a llevar a que sea a que la empresa tenga una cultura fuerte. Y al contrario, también se puede dar. Lo que se puede concluir es de que cuando se da una cultura fuerte, los colaboradores se sienten más identificados, más comprometidos, ¿no? Lo que se suele decir el colaborador camiseta, ¿no? Que está dispuesto, pues, a dar un poquito más, a dar ese esfuerzo para, digamos, lograr esos objetivos y a través y por medio de esa cultura organizacional. Bien, aquí vamos a comentar algunos conceptos que están muy vinculados a la cultura y también a otros temas vistos dentro del apartado de la función de dirección, como es la motivación y otros, ¿no? Bien, la satisfacción laboral tiene que ver con cómo nos sentimos respecto a nuestro trabajo, ¿no? Es ese estado emocional, positivo o no tan positivo que podemos tener, ¿no? Se puede decir que es una respuesta afectiva, emocional a la situación laboral que tenemos. Aquí lo que se busca en los estudios de satisfacción laboral, porque suelen pasarse cuestionarios para medir la satisfacción laboral del colaborador, es saber, conocer, medir cómo se están sintiendo los trabajadores respecto a el trabajo que realizan en la empresa. Bien, el clima laboral nos habla, por un lado, de unas características de la empresa, de la organización, más unas características personales, ¿no? Este clima laboral tiene relación con la motivación, ¿no?
Por ejemplo, a ver, el clima laboral va a ser, cuando se mide ese clima laboral, va a ser como colocar el termómetro, así cuando a un paciente se le coloca un termómetro para saber si tiene fiebre o no. En este caso, pues el clima laboral, que es también otro concepto muy vinculado a lo que estamos viendo de cultura, pues nos va a decir cómo es esa relación que existe entre los miembros de la empresa y también entre los colaboradores y sus jefes, ¿no? Entonces, también el clima, digamos, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de cultura, porque dependiendo de cuáles sean esos valores que se defienden en la empresa y cómo se llevan a cabo y cómo se viven dentro de la empresa, pues va a llevarnos a un mejor o peor clima laboral, ¿no? Y además, por otra parte, pues ese clima laboral, si no es el adecuado, puede entorpecer que consigamos los objetivos, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, si la empresa dentro de sus características propias y dentro de lo que ofrece se preocupa mucho por el crecimiento profesional del trabajador, cuando promueve el respeto y la confianza entre todos los miembros de su empresa, obviamente va a conseguir un mejor clima y las personas van a estar más contentas. Bien, con esto damos por finalizado el tema.